Dale. Hola a todos, el tema que vamos a tratar es la gestión del cronograma del proyecto. ¿Para qué se realiza esto? Bueno, a lo largo de estas diapositivas nos vamos a dar cuenta de la importancia que esto tiene para finiquitar los proyectos en los plazos estipulados, no obviando, por supuesto, que a pesar de que las fechas y los cronogramas, los tiempos para las actividades se pueden dar, hay que dejar un tiempo donde optemos por un tiempo libre, un tiempo vacío, por decirlo así, por si no se nos presenta un imprevisto, un inconveniente y este imprevisto no nos dificulte para entregar las tareas a tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. El equipo de trabajo que va a realizar esta presentación son John Redondo, Cindy Gómez, su servidora, Sebastián Flores y María Fernanda Pérez, especialistas en gerencia de proyectos. Siguiente. Planificar la gestión del cronograma. Bueno, inicio diciendo pues que son 6 pasos para la gestión del cronograma del proyecto. Planificar la gestión del cronograma del proyecto sería el primer paso. El segundo paso es definir las actividades. Luego de planificar, yo voy a definir las actividades. Luego secuenciar las actividades. Al momento de secuenciar las actividades, puede que algunas de las actividades que yo vaya a realizar tengan que ver una con la otra. Sin embargo, si se me ocurre un imprevisto, como lo dije inicialmente, tenemos que estar preparados para que si ocurre un imprevisto podamos realizar otra actividad de la que tengamos que realizar sin que tengamos que detener nuestro proceso. Luego viene la estimación de la duración de las actividades, el desarrollo del cronograma como tal y luego un control que se debe realizar a este cronograma. Básicamente en el control se van a verificar si se están cumpliendo los tiempos, monitorear el estado actual del proyecto y aquí en este control, si tenemos los imprevistos que nunca suelen faltar, hacer una anotación en este control para que la persona o el encargado que esté realizando esto pueda gestionar los cambios que este debe tener. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el proceso sobre la planificación. Esto es un proceso que se realiza para ver con qué contamos como tal. Entonces se divide en 3 fases. La primera, que son las entradas, que son el acta de constitución del proyecto, que son lo que inicialmente se debe realizar. Luego viene un plan de dirección, los factores con los que cuenta el proyecto, pues la empresa en este caso, para realizar el proyecto, y los activos. Luego vienen las herramientas, que es el segundo método. Las herramientas es el medio por el que vamos a realizar las entradas. Entonces aquí van los juicios de expertos, ya de la consultoría con un jurídico, con un contador, dependiendo mucho de lo que es el proyecto, ya sean los profesionales encargados. Luego vienen los análisis de datos. Y por último, las reuniones. Las reuniones pueden ser de manera formal o de manera informal. Sin embargo, dependiendo si es informal o más bien sin importar si es informal o si es formal, se debe hacer con una anterioridad de 2 días. Tanto la programación como la cancelación de las mismas. Y por último, las salidas, que sería el plan de gestión del cronograma. Puede continuar mi compañero.
Cindy, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es John Redondo. En secuencia con lo que hablaba mi compañera gerente de proyectos Cindy Gómez sobre la planificación, la gestión del cronograma del proyecto, hablaremos en este caso de los conceptos básicos o claves para la gestión del cronograma del proyecto. Para desarrollar el cronograma del proyecto, el equipo de dirección del proyecto puede seleccionar varios métodos de programación, como por ejemplo, tenemos el método de la ruta crítica o ya sea un enfoque ágil. La fecha de finalización es una de las grandes restricciones de un proyecto y quizás una de las más importantes, sobre todo si es una fecha requerida por algún tipo de contrato. La programación detallada del proyecto muestra el modo y momento en el que el proyecto entregará los productos, resultados o servicios definidos en el alcance del proyecto. Posteriormente, se incluirán en el modelo de programación seleccionando las actividades, las fechas planificadas, duraciones, recursos, dependencias y las restricciones de este mismo. Para los proyectos pequeños, todos los procesos de gestión del cronograma están tan estrechamente vinculados que pueden realizarse como un único proceso, que podría completarse incluso por una sola persona empleando un esfuerzo relativamente pequeño. El cronograma detallado del proyecto debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios a lo largo del proyecto, en caso de que este mismo lo vaya requiriendo o según los cambios que se pueden ejecutar dentro del mismo proyecto. Para realizar un buen cronograma de proyecto debemos tener en cuenta 4 aspectos fundamentales, como lo son el método de programación, modelos de programación, herramientas de planificación e información del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hablaremos un poco sobre cómo definir las actividades, cómo las definimos, identificando las acciones específicas para elaborar los entregables del proyecto. Para la elaboración de las actividades, esta la diremos en 3 componentes, como son un primer componente, entradas, segundo componente, herramientas y técnicas, tercer componente, las salidas. Empecemos a hablar cómo haríamos las entradas. Lo primero que debemos realizar es la base del alcance y este contiene la declaración del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT. Como segundo paso para la elaboración de las entradas tenemos los factores ambientales de la empresa. Aquí se organiza básicamente el sistema de información de la gestión de proyectos PMIs, la cultura y estructura de la organización y las bases de datos comerciales. Como tercer paso, al momento de realizar la entrada tenemos activos de los procesos de la organización, entre los cuales se encuentran 1. Políticas, procedimientos, lineamientos existentes, formales o informales, relacionados con la planificación de las actividades, tales como la metodología de planificación, que se consideran en la definición de las actividades. Segundo, la base de conocimiento de lecciones aprendidas, que contiene información histórica relativa o las listas de actividades utilizadas en el proyecto anteriormente mencionadas. Y tercero, plantillas. Hablemos del segundo componente, herramientas y técnicas. Aquí encontramos factores como lo son la descomposición, que viene siendo la subdivisión de los paquetes de trabajo en componentes más pequeños y manejables, denominados actividades. Segundo factor de componentes y herramientas técnicas, encontramos la planificación gradual. Es una forma de planificación mediante la elaboración gradual, donde el trabajo en corto plazo se planifica en detalle y el trabajo futuro se planifica a un nivel superior de la EDT. Aquí colocamos un ejemplo palpable. Al inicio de un proyecto tenemos menos información, pero a medida que el proyecto avanza, la información debe ser mucho más detallada. Hablemos del tercer componente, que vienen siendo las salidas. Iniciamos con la lista de actividades que se realiza aquí, la lista de actividades con el identificador de la actividad y una descripción del alcance del trabajo para cada actividad. Segundo, atributos de las actividades, componentes de la actividad, los cuales evolucionan con el tiempo. Entre los atributos de la actividad encontramos identificador de la actividad, el identificador de la EDT, el nombre de la actividad, y luego determinamos si se puede incluir los códigos de la actividad o la descripción de la actividad. Como tercero tenemos una lista de hitos. Aquí, junto con la lista de actividades, se genera una lista de hitos del proyecto, los cuales son eventos significativos en el proyecto. Le damos continuación a mi compañera gerente de proyectos, María Fernanda Pérez.
Muchas gracias. Como ya lo dijo mi compañero, mi nombre es María Fernanda Pérez y en este momento vamos a hablar de la secuenciación de las actividades o secuenciar las actividades. Entonces, secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y comunicar las relaciones entre las actividades del proyecto. Esta tiene como beneficio clave de este proceso en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Pero entonces para secuenciar las actividades se deben tener en cuenta tres aspectos: entradas, herramientas y técnicas, y salidas, como también lo había mencionado mis compañeros en los procesos anteriores. Entonces hablemos de las entradas. En primera instancia tenemos el plan para la dirección del proyecto, que está compuesto por el plan de gestión del cronograma y la línea base del alcance. En segunda instancia tenemos los documentos del proyecto, que tienen como subíndices o como aliados los artículos los atributos de las actividades, la lista de actividades, los registros de los supuestos y además de esto el listado de los hitos. En tercera instancia tenemos los factores ambientales de la empresa y cuarta instancia los activos de los procesos de la organización. Y de esta manera estaríamos hablando solo de las entradas. Y si hablamos de las herramientas y técnicas, tendríamos los métodos de diagramación por precedencia, la determinación e integración de las dependencias, el adelanto y el retraso de las actividades, y por último el sistema de información para la dirección de los proyectos. Y finalmente la salida, que tendríamos el diagrama de la red de cronograma del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Pero dentro de este último, que es la actualización de los documentos del proyecto, tenemos los atributos de las actividades, el listado de actividades, el registro de supuestos y además de esto, el listado de hitos. Seba, por favor, pásame la diapositiva. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la estimación de la duración de las actividades. Entonces, para el proceso de realizar una estimación de cantidad de periodo de trabajo, necesitamos para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades. Entonces, este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto y tiene sentido porque si yo a lo largo de todo el proceso o de todo el proyecto voy viendo cuánto me duran las actividades, pues voy viendo qué tanto cumplo mi planificación o mi cronograma. Entonces, la estimación de la duración de las actividades utiliza información del alcance del trabajo, los tipos de recursos o niveles de habilidad necesarios, las cantidades estimadas de recursos y además su calendario de utilización, como otros factores que pues estaremos mencionando más adelante. Por otra parte, así como la técnica del análisis de redes del cronograma se utilizan. Entonces, las entradas para las estimaciones de la duración provienen de las personas o grupos los grupos del equipo del proyecto que estén más familiarizados con la naturaleza del trabajo en las actividades específicas. Entonces, la estimación de la duración se elabora de manera progresiva y el proceso tiene en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de la entrada o de quien los suministra.
Entonces, para la estimación de la duración de cada actividad, también tenemos 3 aspectos muy importantes como en la pasada, y son la entrada, las herramientas y técnicas y la salida. Entonces, hablemos inicialmente de las entradas para la estimación de la duración de la actividad. Y son, en primera instancia, en plan para dirección de proyecto, que son, además de esto, plan de gestión del cronograma y línea base del alcance. En segunda instancia, tenemos los documentos del proyecto, que son atributos de la actividad, lista de actividades, registro de supuestos, registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, asignaciones del equipo del proyecto, estructura de desglose del recurso, calendario de recursos, y además de todos estos están registros de recursos y además registro de riesgos. Entonces, en tercer punto tendríamos los factores ambientales de la empresa, y en cuarto, activos del proceso de la organización. Entonces, ya con eso tendríamos las entradas. Hablemos ahora de las herramientas y técnicas, que en primera instancia está el juicio de los expertos, es decir, buscar personas expertas en el tema que nos vengan y nos digan sobre la duración de la actividad. Entonces, las estimaciones análogas, las estimaciones paramétricas, las estimaciones basadas en los 3 valores, las estimaciones ascendentes, el análisis de datos que tienen análisis de alternativas o análisis de reserva, la toma de decisiones y las reuniones, que pues en su momento son muy importantes. Y por último, las salidas. Y en estas tendríamos entonces las estimaciones de la duración, la base de estimaciones, y además de esto, las actualizaciones de los documentos del proyecto, que serían en su momento atributos de las actividades, registro de supuestos y además registro de lecciones aprendidas. Bueno, buenas. Mi nombre es Sebastián Flores. Luego de haber desarrollado cada uno de los componentes que lleva un cronograma, ahorita vamos a hablar sobre el desarrollo de ese mismo cronograma. El desarrollo del cronograma es el proceso de analizar secuencia de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Con base a eso, entonces, generar un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Una vez se desarrolle ese cronograma, la idea es hacerle el debido control. Y en ese orden de ideas, el control del cronograma es el proceso de monitoreo del estado del proyecto para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios en la línea base del cronograma. El beneficio clave de este proceso es que la línea base del cronograma es mantenida a lo largo del proyecto. En este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Es importante el control del cronograma teniendo en cuenta de que una vez se pone en marcha el cronograma del proyecto, quizá pueda tener en su desarrollo reprogramaciones por eventualidades que tenga en él. Entonces, el control es muy importante para ir actualizando cambios en la línea base del proyecto y en lo que se pueda realizar en el mismo. Muchas gracias.